Saludos, gente que no le teme a lo desconocido. Bienvenidos a su escape de la realidad, leyendas urbanas. Leyendas urbanas. Saludos, gente con gustos paranormales. Yo soy David y les voy a guiar cada semana por este inframundo de leyendas y mitos desconocidos, donde le contaré a Nikki y a todos ustedes una leyenda diferente. Y a mí de ya. Nikki Muñoz. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranquilo. Ahora sí ansiosa para ver qué tema trajiste porque no me has dado ni una pista. Ya te vas a enterar, igual que todos ustedes. Bueno, vamos a empezar. Acabas de acostarte y apagar la luz de tu habitación. Sola en casa estás, pues hace solo unos minutos acabas de revisar. Pensando en todo lo que debes realizar, poco a poco tus ojos vas a cerrar. Estás quedándote dormida ya, cuando de pronto te despiertas en un parpadear. Abres los ojos, no puedes esperar, cuando una habitación oscura es lo único que encontrarás. Es de noche aún, pues el sol su luz todavía no alumbrará. Con el rabillo del ojo alcanzas a visualizar una sombra en la esquina mirándote está. Intentas levantarte para bien observar, cuando te das cuenta que ni un movimiento puedes realizar. Los brazos y las piernas ninguna respuesta te dan, completamente inmovilizado ahora tú estás. La sombra en la puerta se empieza a acercar, tú quieres gritar, pero hasta la voz te resulta imposible entonar. Esa sombra en un hombre con sombrero se logra transformar, el pánico te acaba de inundar. Estás tan cerca de ti que la respiración logra escuchar, profunda y tenebrosa que hasta los huesos alcanza a llegar. En un último esfuerzo te alcanzas a levantar, tan agitado tú estás. La experiencia fue tan real que el sueño ya no lograrás conciliar. ¿Qué te parece esta historia? Es del parálisis del sueño. ¿Te ha pasado algo parecido? Sí. ¿Sí? Sí, algunas veces, y es horrible. Ah, es horrible, es horrible. Es feísimo, eso sí es feísimo. A mí igual me ha pasado varias veces. Pero Sí es feo. creo que a la mayoría de personas los ha pasado por algún tipo de suceso parecido. Así que toma tú, atrapa sueños y vamos a introducirnos en este inframundo de la parálisis del sueño, o más conocido como que se te subió el muerto. Que se te sube el muerto, sí es verdad, aquí lo llaman así. Aquí en algunos países. Pero veamos qué realmente es esto. Y sí, es algo mucho más común de lo que parece. Se calcula que al menos el 50% de la población mundial ha experimentado alguna vez en su vida, o incluso a algunos les pasa con mucha frecuencia. Y para analizar esto vamos a dividirlo en dos partes. La primera, la parálisis del sueño como tal, y la segunda, las alucinaciones producidas durante este episodio. Ok. Pues bien, la parálisis del sueño se refiere a la incapacidad de mover el cuerpo. Es importante recalcar que no es un sueño como tal, sino que estamos despiertos y conscientes de lo que pasa. Pero nuestro cuerpo aún continúa dormido, entonces creemos que nuestra mente ha despertado antes que nuestro cuerpo. Esto sucede durante la fase REM del sueño, que es en la que soñamos y los músculos de todo nuestro cuerpo se paralizan, excepto los que permiten la respiración y lo de los ojos. La respiración, porque si se para la respiración nos morimos. Ya, claro. Y la de los ojos es porque cuando tú tienes un sueño REM, normalmente tiendes a que los ojos se muevan con rapidez. Qué loco, eso no sabía. Full loco. Nuestra mente hace esto para que no nos podamos hacer daño mientras dormimos. Y es algo muy importante, o sea, es algo muy inteligente de su parte. Ya que imagínate que estamos soñando que te ahogas o que te ahorcas y empiezas a asfixiarte con tus propias manos. Entonces, Sí ha pasado eso, sí he escuchado casos que pasa eso. ha pasado full. Y tiene un nombre específico que sí lo hablo después. Ya. Pero nuestro cerebro está siempre protegiéndonos de nosotros mismos y es algo que pasa 1.000.000 de veces. ¿Qué pasa a diario? Pasa casi a diario. De ley pasa a diario. Es curioso esto, ya que como te expliqué, estamos conscientes de lo que pasa, pero no lo estamos de la inmovilización involuntaria que estamos experimentando. Y esto sucede normalmente al empezar o terminar de dormir y que cede espontáneamente ante una estimulación táctil, visual o verbal. Y es aquí cuando ya empezamos un poco a explotar, porque, o sea,
¿Cómo puede ser eso? Exacto, necesitas tener un estímulo visual o verbal si estamos completamente solos en la habitación, ¿cacha? Ujú. Entonces, Sí, eso es lo raro. podría ser que realmente estamos Sí, hay solos alguien. o no lo estamos. Y es aquí cuando me salta a la mente de nuestra conciencia en estado de hipnosis, que es un estado alterado de la conciencia, cuando una persona logra expulsar todos los demás pensamientos y concentrarte solo en algo. Y es un estado profundo de la mente que se logra alcanzar en un parpadeo de tu consciente. Y a lo que voy con esto es que cuando te encuentras en este estado de gnosis, eres más sensible a experimentar ciertos estímulos que normalmente no distinguirías de energía que vibra Ah, más estás bajo de lo que despierto. podemos percibir normalmente. Ujú. Entonces, en este estado somos capaces de percibir las cosas mucho O sea más que sí hay alguien profundo. por ahí. Entonces, exacto, es una parálisis del sueño como tal, o tal vez sí hay algo que te está estimulando para que te pase esto. Qué miedo. Chan, chan, chan. Qué miedo. A mí sí me ha pasado y sí me da miedito eso. Y quiero que te quedes con esta parte hasta más ratito que vamos a hablar de la segunda parte de la parálisis del sueño, que son las alucinaciones. Ya, ok. Como no me quiero adelantar, sigamos con la primera parte. Es común que la parálisis del sueño se acompañe de trastornos de ansiedad, pánico o terrores nocturnos. Se produce con más frecuencia cuando tenemos este tipo de trastornos. Ujú. Esta entidad está asociada a trastornos de pánico, agorafobia o estados depresivos, además de provocar malestar clínicamente significativo o deterioro social. Cacha que hay un dato full curioso que indica que la prevalencia general en las personas va desde el 0.3 al 40%, pero en estudiantes de medicina es del 16.25 al 28%. ¿Por Es qué varía decir, tanto? 1 de cada 4 estudiantes de medicina sufren parálisis del sueño. Y porque... Es por el estrés y el cansancio. Exacto. Es porque tiene que ver con el estrés psicológico que sufren, así como la privación o hábitos irregulares del sueño. O sea, Que normalmente... es que los médicos sí, qué sacrificado que es ese trabajo, pero mil respetos. Y no duermen. O sea, literalmente cuando tienen la ronda, o sea... O las guardias. O las guardias de toda esa cosa, literalmente tienen rondas 24 de 36 horas Ujú. sin dormir. Y es como que eso les afecta mucho las irregularidades del sueño. No sé cómo lo logran, yo no puedo. Yo tampoco. No, Tú literalmente casi no tampoco. duermes. No, yo sí duermo. Duermo lo necesario para estar bien. Yo necesito dormir más de 12 horas, si no, no sé yo. Si no me convierto en un ogro. Sí, sí te creo. Y solo para entrar un poco en contexto, antes de pasar a lo que nos atemoriza, es importante saber que esto de la parálisis del sueño es muy importante, ya que se lo puede categorizar como una patología del sueño, afectando el equilibrio neuronal y fisiológico. De igual manera, afectan la salud psicológica al modificar el estado de ánimo y la conducta durante la vigilia, afectando factores de aprendizaje y de la percepción de la persona. Ya. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con la fase 2, que es la que de los misterios que generaba en torno a la parálisis del sueño, Aquí viene lo creepy. que son las alucinaciones, que aparecen cuando tenemos un evento de estos. Ujú. Ay, no, es que qué miedo, solo de acordarme me da miedo. Es tenso. Y para adentrarnos más a esto, debemos ver un poco de dónde vienen las alucinaciones como tal. Ujú. Pues desde el siglo XX, en la obra de Maury en 1961, introdujo la conexión entre el sueño y las alucinaciones, demostrando cómo las producciones oníricas podrían prolongarse en la vigilia que forma parte de las alucinaciones. Durante la parálisis del sueño podemos encontrar dos formas de alucinaciones. Las alucinaciones hipnagónicas, que son experiencias perceptuales vividas y confusas que se producen en el inicio del sueño, o sea, cuando recién empezamos a dormir. Ya. Estas Y se las producen... otras son al final. Exactamente. Estas se producen, o sea, las alucinaciones hipnagógicas se producen en la fase 1 y 2 en MOR del sueño. Y por otro lado tenemos las alucinaciones hipnopómpicas, que representan a las alucinaciones del mismo tipo que las anteriores, pero en la transición del sueño a la vigilia. O sea, Cuando ya estás a punto cuando de estás despertar. a punto de despertarte, exactamente, teniendo una clara influencia en la etapa MOR del sueño. Y respecto a las alucinaciones, cuando ocurren, añaden más terror y angustia a la que ya de por sí es preocupante durante la parálisis. Suele percibirse el entorno, la habitación en la que se duerme o el lugar en el que te encuentres perfectamente, o sea, se percibe perfectamente. Tienes una visión perfecta de dónde te encuentras. Pero con sombras que se mueven, sensaciones de presencia, susurros, luces, oír que te llaman por tu nombre, entre otras cosas. Sombras sobre todo.
Por lo Creo tanto, que es lo más común. exactamente, sombras es lo full común. Ujú. Y voy a hablar un poquito de esto de la gente de sombras, Ya. pero es loco. ¿Qué pasó? Nada. ¿Me vas a contar una de tus historias? Ya después te la cuento. Después no duermes. Obviamente no va a dormir. Por lo tanto, esta experiencia se vive como algo terrorífico y muchas personas piensan que se están volviendo locas o que es algo sobrenatural lo que está ocurriendo. Estas alucinaciones son comunes en personas que sufren de ansiedad o depresión, como te dije anteriormente, pero al presentarse en parálisis del sueño, se las considera como alucinaciones fisiológicas. Es importante saber que estas alucinaciones se presentan como imágenes y sonidos vividos que toman formas muy complejas y realistas, que son impuestas como externas al sujeto, el cual es consciente o semiconsciente durante el transcurso de las mismas, y análogamente al sueño, en el que se ven directamente implicados. Ya. O sea, si nos vamos como... Sí. todo se va ampliando, así, medio loco. Medio. Loco. El contenido de las alucinaciones, por lo general, está conectado con las vivencias del día anterior. ¿Siempre es del día anterior? No siempre es del día anterior, pero normalmente están conectadas a sucesos que te pasan. Algo que hayas visto. Exactamente. O sea, casi nunca, en los sueños, casi nunca vas a soñar con algo que no has visto. Tal vez no eres consciente de lo que ves. Pero lo viste, aunque sea con el rabito del ojo. Exactamente. O sea, dentro de la psicología hay una parte que se llama atención selectiva, que es lo que normalmente nosotros tenemos cuando estamos caminando por alguna parte y vemos específicamente algo. Se llama atención selectiva. Exacto. Pero tu cerebro sí capta lo que todo alrededor. Entonces esas imágenes se van a quedar guardadas en tu inconsciente y tarde o temprano van a tener que salir. Y se producen como este tipo de cosas que vemos conectadas a los sueños. Este fenómeno de la parálisis del sueño con alucinaciones está ligado de forma popular a determinadas creencias místicas, ya que se han identificado a estos ataques como experiencias en los relatos coloniales como ataques de incubos. ¿Te acuerdas que eran los incubos? Que ya hablamos en el podcast de duendes, que eran estos demonios que intentaban tener relaciones sexuales con las personas para engendrar incubitos. Incubitos. Está asociado también a posesiones demoníacas, brujas que atacan o en algunos casos también están ligados a abducciones extraterrestres. Pero estos ataques que sufrimos, y digo sufrimos porque también me ha pasado full, son actos paranormales. O nuevamente vuelvo a lo que digo siempre, que es que nuestro cerebro está jugando con nosotros. Entonces, ¿son cosas paranormales lo que estamos viviendo? ¿O nuestro cerebro está diciendo, bueno, es hora de jugar con mi humano? No sé, yo sí creo que sí existe algo más. Para mí sí es paranormal. Ya lo vamos a averiguar. Yo también, o sea, dentro de una parte, o sea, como mi opinión propia, pienso que sí tiene algo que ver con algo paranormal, porque como vimos, esta parálisis del sueño se produce por un estímulo específico que estás viviendo durante el sueño MOR. Sí. Entonces, ¿qué es este estímulo? Si estás solo, ¿me cachas? Es loco. Y es importante abrir la mente, ya que así como esto nos puede dar desde una explicación lógica y racional con explicaciones genéticas, etiológicas, psicológicas o neurológicas, también hay cosas que pasan dentro de la parálisis del sueño que no tienen explicación. Como es a través de la historia y en la mayoría del mundo, se asocia esta parálisis con la experiencia vivida de encontrarse con el hombre del sombrero. No sé si lo has visto alguna vez. Yo nunca he visto el hombre del sombrero. O sea, es que yo tengo dos teorías. Hay un hombre con sombrero, que sé que es Juanito, ya lo conoces. Juanito es un fantasma. Ya, pero también hay otro señor con sombrero que lo he visto y eso es cuando duerme. O sea, a Juanito lo veo cuando estoy despierta, en cualquier lado. O sea, en todo lado, donde me vaya lo veo. Pero el otro... ¿Inclusive en la mañana? Sí. Ya. El otro, ese sí es cuando estoy dormida y sí me ha pasado, en esta casa no. Cuando vivía con mis papás sí lo veía cuando estaba dormido o recién me despertaba. Yo vi a Juanito 2 veces, pero hablaré de Juanito cuando lleguemos al episodio de fantasmas. Sí, porque esa es otra historia. Ay, Juanito es muy denso. Es muy bueno, no me ha hecho nada. Él me cuida. Sí, hablaremos más a profundidad de Juanito cuando hablemos de fantasmas. Ya, está bien. Y yo me pregunto en este punto de mi vida, así como ya entrando a algo más específico, ¿esto del hombre del sombrero es una alucinación colectiva o realmente existe algo más allá de que no lo podemos identificar todavía? Porque esto del hombre del sombrero no es Hay full historias no es de que eso. pasa aquí en Ecuador.
O Es sea, mundial. pasa a nivel mundial, ¿cacha? Ujú. Y ha pasado desde tiempos inmemorables, o sea, es denso. Entonces te digo, es una alucinación colectiva en la que todo el mundo podemos verlo, o realmente existe algo que no sabemos qué es todavía. O es algo que ya desde hace mucho tiempo se lo vino como que diciendo y la gente se lo dice, sí, es que vi una sombra y no se acuerdan y sí dicen, es que sí, sí tenía sombrero. Como una tulpa. Ujú. Hablaremos, Puede ser. hablaremos un capítulo de tulpas. Es muy entretenido eso. Y para tratar de descifrar esto, tenemos que irnos un poco a la antigüedad y ver más o menos desde cuándo se tiene registro de este tipo de cosas, como te decía, que era de Millones de tiempos años. inmemorables. Pero no es tan lejos, verás. Como yo, o sea, cuando estaba haciendo la investigación pensaba que sí, era algo que desde el año 300 se venía dando. Y no, o sea, esta descripción es un poco más nueva de lo que pensamos. Como desde los 60. No, un poco antes. Ya. Pues la primera descripción de un ataque de estos fue en 1664, Ujú. cuando el profesor de anatomía holandés, y disculpen mi holandés que no está tan avanzado, Van Isbrand Diemerbrock, algo así, Ya. quien Digámosle, Van. digámosle Van, Ya. quien expuso el caso de una mujer titulado El diablo estaba sobre ella y la sujetó. Fue la primera descripción que se dio de estos ataques De que se te subió el en muerto. parálisis del sueño. Ujú. En su relato, al momento de dormir, la mujer de repente no podía moverse y sentía una gran presión en el pecho, junto con alucinaciones visuales o auditivas de demonios y espíritus que intentaban dañarla. Entonces, a lo que voy es que es una conceptualización científica o es algo del más allá, ya que no es una coincidencia que tantos relatos que se hayan mantenido a lo largo de los años y de Sí, una han manera tenido tan eso. similar. Ujú. ¿Cacha? Sí, es verdad. Entonces, abordemos esto de la parálisis del sueño desde dos puntos. Desde lo científico y desde lo desconocido. Y que cada quien saque sus propias conclusiones. Y déjenos sus conclusiones en... Nuestras Sus redes mensajes. sociales. Déjenos En los por comentarios. mensajes o comentarios. Bueno, empecemos por lo científico. Como para dejarlo bueno al final. Sí, porque el otro es más interesante, la verdad. Exactamente. Pues bien, las metodologías científicas sobre la parálisis son bastante contemporáneos, tanto así que recién en el 2005, en la ICSD, que es la International Classification of Sleep Disorder, o Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño, define la parálisis del sueño como un trastorno con diagnóstico diferencial dentro de las parasomnias. Las parasomnias son alteraciones del sueño. Ya. Que esto es trastornos clínicos caracterizados por fenómenos indeseables durante el sueño y el ciclo de sueño o vigilia. Antes de esto se las asociaba con las narcolepsias o la cataplegia. La narcolepsia es cuando te quedas dormida en cualquier lado, ¿verdad? Sí, es cuando vas caminando y pum, te quedas Te dormido. duermes. Ujú. Qué feo que es eso también. Sí, debe ser horrible. Debe ser súper horrible porque no puedes manejar, no puedes, No o puedes sea, hacer trabajar casi sí puedes, nada. pero no puedes operar maquinaria pesada, no puedes estar prácticamente solo porque ponte que te quedas así, te duermes en medio de la calle y te atropella un carro así. Qué feo. Y la parálisis puede darse en tres formas. La primera es de forma aislada, en individuos sanos presentándose generalmente al despertar. La segunda es de forma familiar, transmitida genéticamente con desarrollo predormital. Y por último, como síntoma de la narcolepsia, que te estaba contando. Evolutivamente es esencial que los sueños no tengan consistencia de la realidad. De lo contrario, los estímulos externos no nos despertarían. Las entradas sensoriales, que son unos mecanismos que nos permiten distinguir entre la realidad y la fantasía onírica, y por ende proteger a nuestra propia percepción externa o interna de las cosas. En la parálisis del sueño, la intensidad de las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas no interfieren con la información y efectividad de las entradas sensoriales, ya que cualquier estímulo exterior puede interceptar el estado de la parálisis. Como te decía, que son estos pequeños estímulos que no sabemos qué son, ¿Qué es? pero que se dan. Hay algo más por ahí. ¿Tú crees? Sí, ¿Estás completamente segura? sí. Yo Yo sí creo. Pero ya ustedes, ahí nos cuentan qué opinan. ¿Ustedes sí creen o no creen que hay algo más por ahí? Se cree que la intensidad del episodio también está relacionada con el mundo interno del sujeto.
Si el mismo fructúa de mucha imaginación para recrear escenas terroríficas, el miedo puede ir escalando, ya que durante la hipervigilia generada por el sistema amigdalino, la imaginaría y el afecto se regeneran, A ver, no te trabes. siempre me confunden estas palabras, o sea, recíprocamente, como respuesta del sistema límbico. Y el sistema límbico es el encargado de las emociones y el comportamiento, y está compuesto por el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. O sea, Y mientras está- más miedo tengas, más te puede pasar. Exactamente. Ya que es lo que a ti te ha pasado. Y esta amígdala es súper interesante porque cuando tienes alteraciones de la amígdala, normalmente sucede que tienes psicopatologías. Ujú, sí, sí me has contado. Asesinos en serie, gente malvada. Bueno, gente malvada entre comillas, ¿no? Pero son psicopatologías cuando tienes alteraciones de esta amígdala. Y es súper importante esto. Eso es, mientras más chiquita es, Mientras más grande es, más grande es. sí, mayor Tiene- afectación tienes. Ujú, y ahí es como que puedes tener esos rasgos. Ajá, rasgos psicopáticos. Ese es mi mundo porque a mí me encanta la criminología. Pero Podríamos hacer un capítulo también de no sé si lleguemos a la criminología. A Algunos... menos que haya una leyenda de algún crimen. Y sí hay. sí hay. Sí hay. Podemos hacer. ¿Cómo se llama la casa? Amityville. Amityville. Terror en Amityville. Terror en Amityville. Ahí Eso tiene esa, que ver mucho con... Jack the Ripper. Jack el Destripador. Jack el Destripador es una cosa de locos, mi amor. Y eso sí es... ¿Qué puede ser? Eso es otro mundo. Es una leyenda Y urbana. Jack the Ripper no es... no tenía alucinaciones. Jack the Ripper es algo más preciso. Es el primer asesino en serie conocido en la historia. Y es alguien que no sufría de psicopatología. Es alguien que mataba porque le encantaba matar. Loco, no hay otro. Y lo de Amityville sí tiene que ver con esto de un poco de los sueños. Porque Sí. era del demonio que le poseía para que matara a las demás personas. Pero Exacto. Amityville será otra historia. Para seguir con esto de la parálisis del sueño, algunos sujetos reportaron la evolución de la experiencia hacia sensaciones de distinción disfrutables. O sea, ya es como que te pasa tantas veces que empiezas a disfrutarlo. Es como que, mira, qué chévere. ¿Cómo estás, amigo con sombrero? ¿Qué tal te ha ido? Y es algo que me pasaba full a mí. O sea, literal era algo que me pasaba full a mí. Ya que hubo un momento de mi vida en las que tenían parálisis del sueño más o menos unas 2 o 3 veces por semana, ¿cacha? Que es un Qué montón. Sí. Es un montón. Y para mí la primera experiencia fue horrible, literal. O sea, sentía que me iba a morir. O Sientes que que alguien... te ahogas, que te falta el aire. Exacto, o que alguien me iba a poseer. O sea, literalmente yo estaba acostado en mi cama cuando de la nada desperté. O sea, desperté y intenté moverme y no pude. Y entras en esa desesperación de Dios, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué me está pasando, cacha? No reacciona mi cuerpo como hago para moverme Exacto. o algo. Y es esto que yo te digo, no vi un hombre con sombrero, pero sí vi una sombra. Ujú. Y esta sombra tenía forma de un anciano. ¿Cacha? Y era lo caso, yo sentí que me iba a morir, te juro. Yo decía, Dios, y cachas que yo soy agnóstico, o sea, no creo Sí. en el Dios cristiano. Pero mi primer pensamiento en ese rato fue como, hola Dios, Dios, ayúdame. soy yo de nuevo. Así, y claro, o sea, tenía que darle alguna explicación, ¿cacha? Entonces, tu primera explicación, tu primera percepción es dentro del cristianismo, porque yo he vivido tanto en eso, que mi primera reacción fue como ponerme a rezar, ¿cacha? ¿En serio? Sí, obviamente, pongámonos el Padre Nuestro que nos defienda, ¿cacha? Obviamente. Y es una forma, es una estrategia para intentar dejar de sentir lo que estás sintiendo, ¿cacha? Es como que tu lugar seguro se vuelve ahí. Exacto. Y normalmente el cristianismo se basa en eso, en la fe que le puedes entregar a alguien cuando ya no tiene esperanzas para soportar algo que no puede. Entonces, por eso el cristianismo se ha mantenido tanto en este tiempo, porque es esa ancla que no te deja que te vayas, ¿cachas? Esa fe, Esa es la fuerza que te o sea, da. es esa esperanza cuando tú ya no puedes más. Y entonces mi primera reacción fue ponerme a rezar, tal cual. Y esto tiene, Qué o sea, chiste. y es bastante lógico, ¿cachá? Ya que al rezar haces que tu cuerpo instintivamente se relaje, es como meditar, ya que, o sea, repites el rezo de una manera inconsciente, llegando a un estado de gnosis, que te comenté lo que era al principio, y
Y ya con esto, o sea, con esto que te cuento, es como que ya empiezas a relajarte y empiezas como a tener más control sobre tu cuerpo. Entonces, es como que vuelve tu alma al cuerpo. exacto, y empiezas ya a tener como ese control. Ujú. Y como te decía, que esto ya lo empecé a disfrutar, ya que como me pasaba tan seguido, me puse a investigar lo que era. Y claro, como tu cerebro se te paraliza, que para que no te hagas daño, y mientras más asustado estás y te empiezas a estresar con el suceso, más va a durar la experiencia y te vas a estresar más. No es algo que solo es un ratito y ya. Exacto. O sea, mientras tú más te estreses en la parálisis del sueño, Más dura. más asustado, más te va a durar. Y más va a hacer que la sensación esta de terror Pero es que aumente. ahí depende de cada uno, de cómo saber controlar sus pensamientos y su cuerpo en sí. Exacto. O sea, primero tienes que controlar en tu mente, decir, ok, no pasa nada. No pasa nada. Pero si es la primera vez que te pasa, De no, ley te vas a asustar. no full. piensas que no te pasa nada, Sí. piensas que te vas a morir, como yo lo pensaba. Ujú. Sí, Pero es verdad. cuando ya te pasa muy seguido, entonces ya empiezas a tener este control. Y si te relajas y empiezas a disfrutar de la parálisis del sueño, la experiencia solo te va a durar como unos segundos. Ujú. Y eso es lo que ya hacía en las últimas experiencias que tuve, que yo mismo decía como ya, es parálisis del sueño, qué bacán. Es que era como que mi cuerpo volvía a tener el control y decía como que sí, ya no pasa nada. ¿No es algo similar cuando les da ataques de ansiedad en la madrugada? ¿Por qué estás contando mis experiencias? No, yo pregunto, porque también es algo parecido, o sea, se te duerme el cuerpo, no sabes cómo hacer, a veces no te puedes mover. Verás, en la parálisis del sueño tú solo necesitas relajarte Y ya para vuelves. que esto Ajá. vuelva. En las crisis de ansiedad o ataques de pánico cuando sufres en la madrugada, no es tan fácil de me voy a relajar y ya, porque tu cerebro está pensando más rápido que tu voluntad. Ya. Entonces, O sea, por no es más algo que que puedas intentes, controlarlo así de exacto, simple. por más que tú intentes tratar de relajarte, no vas a poder. Lo mejor para controlar una crisis de ansiedad es tratar de pensar en otra cosa. Ok. Y funciona O sea, no mucho. se parece mucho entonces. Funciona mucho si tú haces ejercicios de respiración o haces sumas matemáticas. Qué loco. Funciona full. No sabía esto. Es que literalmente tu mente está tan concentrada en la crisis de ansiedad que cuando tú le pones a hacer algo, otra cosa, deja de pensar en la crisis de ansiedad y empieza a pensar en esta otra cosa. Pero necesitas hacer que tu cerebro piense. ¿Me cachas? Es full loco las crisis de ansiedad. ¿Y no podrías hacer eso cuando estás en una parálisis de sueño? Es como que, ok, tengo esto, voy a hacer sumas en mi mente a ver si me Podría pasa. funcionar, pero cuando tú tienes una crisis de ansiedad normalmente no te da estas sensaciones de terror. Sí, no es como que te ahogas o te asfixias. O sea, en una crisis de pánico sí sientes que te vas a morir, pero se lo asume diferente. En cambio, en la crisis de la parálisis del sueño, sientes literalmente este terror. O sea, es como que no Sí, te sabes, cacho. es algo desconocido, ¿cachá? Que no sabes lo que realmente es. Y para los que nos están escuchando, estamos experimentando algo paranormal con un supuesto fantasma que hay en la casa. Entonces, por eso yo De no nuevo. quisiera que me pase nuevamente esta crisis de ansiedad, esta parálisis del sueño. Ya me hiciste confundir con los términos. Es que tenía esa duda. Pero literalmente no me ha pasado hace años y no quisiera que me vuelva a pasar. Porque como estamos aquí experimentando algo paranormal con un nuevo fantasma que según Nicky vio el jueves y hoy de mañana me golpearon la puerta. Entonces, pero en el capítulo de fantasmas lo Sí, ampliaremos más. ahí contaremos todos los detalles, pero Sí, pero no quiero que me creo vuelva a que te dar. pase. No quiero que me vuelva a dar otra parálisis Pero es del que ahí, sueño, por ejemplo, porque tal vez lo vería. Es que, por ejemplo, ahí tú te estás sesgando en, ok, es que hay un fantasma Exacto. y todo, y ya estás con ese miedo. Y eso fue lo que pasó de mañana, que me dijiste tú golpeaste la puerta y fue, no pasó eso, y desde ahí empezaste como que, ok, hay un fantasma, ok, hay algo, y ya te estás sesgando, y tú mismo te generas ese No miedo. estaba sesgado hasta ahora de mañana que me golpearon. Por eso, pero ¿y cómo Pero- sabes que no fue uno de nuestros gatos que golpeó la puerta? Puede ser, Sí. como puede ser que no. O sea, yo pienso que te estás ahí tú solito metiendo miedo. Dejaremos esto para la de fantasmas. No tengan miedo, no hacen nada. Y volviendo al tema de la parálisis, que nos hemos ido por la tangente mucho, Sí. es importante esto de lo que les estaba contando, ya que el miedo mayor dentro de la parálisis es la sensación de lo paranormal, ya que se percibe como una clara posibilidad de muerte inminente asociada a un poder desconocido, que no podemos controlar.
Esto se dimensiona a un grado de espiritualidad que presenta el fenómeno y su relación con la debilidad y permeabilidad de nuestros selves corporales, que es nuestro yo interior. Y ya sabiendo esto, vámonos a adentrarnos un poco más en la actividad paranormal dentro de la parálisis del sueño. Ahora sí viene lo mío. Chan, chan, chan. Y como ya vimos anteriormente, desde la parte científica, vamos a mirar esta parte más desde el lado oscuro y dejemos un rato de ser tan lógicos. Es muy frecuente. Sí, o sea, no, a mí no me gusta más, a mí me gusta más la parte lógica, pero no, a mí me encanta esta parte es densa. Lo que no se entiende en este mundo. Es muy frecuente que nos encontremos con episodios paranormales dentro de la parálisis del sueño, y es muy común encontrarnos con relatos orales que en las horas del sueño se experimentan circunstancias extrañas que generan temor, a los que generalmente se asocian entidades malignas, posesiones y premoniciones de fatalidad. Y esto nos lleva a encontrarnos con algunas historias en base a esto. ¿Ahora sí hay historias? Sí, hoy hay historias. Chévere. Y vamos a escuchar algunas, y nuestra primera historia dice así. Y voy a poner voz de miedo. ¿Cuál es tu voz de miedo? No tengo voz de miedo. Todo era oposidad. Sí, todo era opacidad. En el sentido de la vista se me nubló completamente pasado unos minutos. Desde ahí desperté sumergido en la parálisis. Una silueta de mujer apareció de repente en ese instante. Me llené de miedo porque esta silueta no era nada agradable, sino que intentaba clausurar mi razón con un sonido agudo que redujo mis extremidades a la inmovilidad. Todo acompañado de un rayo de luz obstinado en darme justo en el rostro. Mi único objetivo era despertarme, volver a mi realidad, volver a estirar mis brazos, piernas y músculos. Desperté y me pregunté, ¿acaso podría, una vez dueño del movimiento, seguro de habitar el cuerpo y con total dominio de las extremidades, retratar ese instante de tormento, esta enfermedad agónica? No lo pensaba, pero una imagen panorámica del cuarto desde la cama quiso salir de mi mente enseguida hacia el papel. Dibujé el boceto, y en él solo hubo lugar especial para la poderosa luz que se colaba hacia el cuarto por la puerta. Ay, qué loco. Ahora que ¿Qué? dices eso, hay un artista que él tenía algún problema mental, no sé, pero él cuando soñaba lo dibujaba. O sea, se despertaba y lo dibujaba. Y esos dibujos son dense, pero son chéveres. Esta de buscarlas y Sí, ponerlas en ya les vamos a en poner. nuestras redes. Es muy chévere ese de ahí. Volviendo a la historia. Una luz que contenía la silueta del miedo hecho mujer. Todo un instante deslúcido, sin colores, pero diluido en una escala descendente de grises en relación directa con mi propio hundimiento mental. Esa, la imagen, mortecina luz se adueña lentamente del cuarto y me reduce hacia un rincón oscuro desde el cual lleno de temor observo. En ese mismo momento, tuve lugar el relato visual por el medio del pigmento, de esa escala desencadenante de grises que venía acompañada de un temor insoportable, y que dio paso a convertirlo en una escena figurativa en la que cuento esto vivido. Esta angustia en la que a la hora de dormir no sé si va a atrapar mi ser, mi cuerpo o mi mente. Qué loco. ¿Cachán? O sea, es que cada persona igual debe vivir de diferente manera eso. No sé, pero sí me imagino. O sea, sí me ha pasado, pero me estaba imaginando cómo habría sido para el señor. Ajá. Y cacha que denso, o sea, es todo lo que te decía, o sea, todo lo que te decía antes me refería a esto. ¿Hasta qué punto por tratar de darle una respuesta lógica a algo, estamos dejando a un lado las energías que existen en nuestra dimensión que no trascienden? Y al estar en un estado de hipnosis, podemos verlas y vivir la experiencia del estado, o sea, que estando alertas no podríamos hacerlo. Y esta experiencia es real, porque la vives, porque la vivencia que experimentas en diferente manera, o sea, es esta la actividad paranormal. No es la actividad paranormal que nos presentan que la gente se queda parada viéndote cómo duermes. No, la verdadera actividad paranormal es esta, entrar en un estado de gnosis en la cual eres capaz de percibir cosas Todo que lo normalmente que hay. no lo harían. Ay, ¿sabes a qué película me hizo acuerdo? Insidious. Insidious me gusta la 1 y la 2.
Después Todas de son la muy 2, buenas. después de la Pero 2 no es es tan eso, bueno. o sea, entras en la etapa de sueño y ahí se ve como puede ver absolutamente todo. Pero Insidious normalmente tiende al desdoblamiento. Sí, es eso una es. película basada en el desdoblamiento. Sí, Y eso vamos a también hacer, es muy denso. vamos a hacer de ley un capítulo de desdoblamiento. Porque a mi papá le pasó una cosa recontra redensa que tengo que hacer que nos cuente para que todos escuchen. ¿Sabes a quién? A la Vía. Ella tiene Mi unas tía. historias muy densas y muy buenas en ese tema. La Vía es mi tía y ella practicaba el desdoblamiento. Sí, Y ella, voluntariamente. voluntario. Y ella era capaz de ya hacer viajes astrales, ¿cacha? Y en uno de esos viajes astrales, volviendo a su cuarto, ella vio al diablo en una esquina. Qué loco que Y en pasa. el capítulo de desdoblamientos haremos que nos cuente su historia también para que todos la escuchen. De ley que se le contar eso. Aunque sea un audio o algo, si es que no puede estar presente, espero que sí esté presente. Pero si no, esa historia es muy densa. A mí cuando me contó tenía la piel de gallina literalmente porque dije, qué denso. O sea, sí vamos a tratar de hacer que venga a contarnos porque, o sea, ella sabe mucho sobre esto del desdoblamiento porque ella lo practicaba y lo estudiaba. Entonces nos puede sacar un poco de las dudas. Sí. Pero bueno, Sigamos, volvamos al tema otra vez. Es que este tema da para expandirnos mucho. un montón, expandirnos full. Y como les decía, o sea, en las investigaciones que tenía de esta historia, nos enseñaron el dibujo que ella hizo de este suceso que le aconteció. Y vamos a dejar en nuestras redes sociales como Leyendas Urbanas-oficial. Y si te pareció densa esta, con la que no viene... tan densa, pero interesante. Interesante. Pero con la que viene vas a alucinar. A ver, te escucho. Y para esta historia que viene, quiero que todos los que nos escuchan y tú cierren los ojos e imagínense en el momento. ¿Ya? Y dice así. Estaba en posición fetal, con el celular en la mano, tratando de conciliar el sueño. El ambiente era frío y mi insomnio apenas comenzaba. Mi esposa dormía plácidamente, al otro lado de la cama, y yo intentaba quedarme quieto para no despertarla. Siempre he tenido miedo a la oscuridad, desde muy pequeño. Mis papás me compraban lamparitas de noche, de esas que conectas al tomacorriente y forman figuras con la luz de la habitación. Tenía una colección muy amplia, y ahora pertenecen a mi hija. Había con estrellas, nubes, lunas, planetas, flores e incluso Batman. Cada una de un color diferente, pero una en especial era la que odiaba. Tenía forma de un sombrero de copa. La luz era blanca, muy opaca, y cuando estaba conectada apenas iluminaba. Nunca fue problema, porque podía cambiarlas cuando quisiera. Pero, en mi escepticismo, decidí quedármela, para no dormir completamente a oscuras y que mi hija no sufra de los mismos temores que yo de niño. Aparté mi celular, esa lamparita era la única fuente de luz en ese momento. El frío me hacía temblar de rato en rato, y la preocupación más grande que podía tener esa noche dio vueltas en mi cabeza y no quería levantarme. El baño estaba a unos 15 pasos de distancia. Me puse las pantuflas, me cerré bien la bata y caminé en dirección a la puerta. Giré la perilla lentamente y sentí como un presentimiento extraño. Algo que pasa a menudo en la calle o en el trabajo, cuando alguien se te queda viendo fijamente. Mi piel se puso de gallina y en un leve escalofrío recorrió mi espalda. La razón me decía que despierta a mi esposa, pero mi cabeza repetía que girara para ver lo que era. Quedé paralizado unos instantes y moví la cabeza lentamente hacia atrás, solo para darme cuenta que no había nada y que mi esposa seguía en el mundo de los sueños. La luz me brindaba tranquilidad, podía observar a detalle mis paredes color crema, mis amplias ventanas tapadas con una cortina de seda y mi techo blanco. Antes de apagarla para volver a la cama, di un vistazo rápido, pensando que los monstruos se escondían, pensando que el momento perfecto para asustarme es cuando las luces están apagadas. El viento golpeaba con suavidad las ventanas, dejando pasar un leve silbido al interior. Mi vista se posaba en las delicadas cortinas y las sábanas que cubrían hasta el cuello. Parpadeaba a un ritmo lento, esperando el momento para caer dormido por el cansancio.
El reloj de pared sonaba con cada segundo que la manecilla más larga se movía. Mi vista pasaba de un lado al otro en el limitado rango de visión que tenía. Mis ojos cansados hacían que la habitación se torne más y más oscura a cada instante, y mis pensamientos vuelen al vacío. Tic, 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 y el reloj dejó de sonar. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí mis ojos aterrado, estaba paralizado y no vi nada detrás de la ventana. Giré la vista y justo enfrente mío lo vi. Un sombrero de copa alta iluminado por la lamparita, con una cinta blanca en el ala. Solo unos centímetros debajo, 2 manchas negras grandes, una al lado de la otra, parpadeando hipnóticamente, y debajo una sonrisa negra muy larga y sin dientes visibles. Y estaba seguro que eso no era parte del techo. Quedé asombrado. Mis ojos no podían dejar de ver aquella figura extraña, que sonreía y jugueteaba con la iluminación. En un momento está delante mío y al siguiente se movía y se pasaba por toda la habitación, observándome con esos ojos profundos y una sonrisa que se intensifica cada vez más, hasta que la lamparita se apagó. En ese momento estaba en el limbo existencial, pensando si era parte de mi sueño o si seguían despierto. Lo primero que me pasó por la cabeza era que el foquito de la lamparita se quemó. Los segundos era lenta, la presencia había desaparecido. Al fin pude moverme, encendí la linterna del celular como pude y comencé a buscar. De izquierda a derecha, de arriba abajo, no había rastros del hombre del sombrero. Temblaba, pero ya no era de frío, sino de terror. Agarré valor de donde no tenía y me paré. Con la linterna en mano, caminé lentamente hasta el interruptor de la luz, y cuando la habitación fue iluminada, parecía que todo había acabado. No he hablado del tema hasta el día de hoy, que volví a verlo sonreír en la sombra de una mañana nublada, y en mi cabeza retumbó la frase: al hombre del sombrero no le gusta que lo vean. ¿Qué piensas? Hay una película que me hizo acuerdo de esto que se llama El Babadook. No la he visto. Ya, es justamente como dice, o sea, es una sombra. En este caso, no recuerdo bien, la vi hace muchos años, pero creo que salía del armario justo cuando los niños estaban durmiendo. Ya. Y también era con sombrero y tenía una sonrisa así súper creepy. O sea, sí me parece densa esta historia. Interesante, súper interesante, porque, o sea, ahí hasta qué punto puedo decir como que fue la linterna lo que le hizo pensar en eso, porque tantos años que ha tenido eso y los traumas, el miedo a la oscuridad y todo eso. Uh-huh. Ahí sí pudo haber sido su mente. ¿Y cómo explicas ese retumbo en la mente que decía al hombre del sombrero no le gusta que lo vean? O sea, no es tu voz diciéndote eso. Sí. O sea, no sé si has experimentado esto, pero es como una voz externa que Sí, retumba que en te tu cabeza, que te dice cosas. Algo. Y es una cosa densaza, es una cosa de locos. Pero es que lo pudo haber escuchado en algún momento de su vida. Puede ser que sí. Ajá, y Pero lo como te tenía dije reprimido. antes, hay dos formas de verlo. Desde lo racional y desde lo paranormal. Esto no me parece paranormal. Para mí ¿Sí? esto sí fue de la mente. Ujú. Y es de locos, ¿cacha? Ya que el hombre del sombrero siempre parece invocar un intenso miedo en aquellos que lo han visto en sueños. Pero quizá una de las cosas más curiosas de todo esto es que personas de diferentes partes del mundo reportan haber tenido encuentros oníricos con la misma misteriosa entidad vestida de abrigo y sombrero. Ujú. Y esta figura es descrita por los testigos como una sombra cuya forma incluye un contorno fácilmente visible entre Sí. la oscuridad de la habitación. O sea, sí, eso es súper normal. Yo me acuerdo que antes, igual cuando ya no me podía quedar dormida y todo, solo me quedaba viendo hacia la nada y veía todo, pero de la nada es como que todo se iba apagando y haciéndose más negro. Sí, pero no sé si has visto la oscuridad, dentro de la oscuridad. No sé si me cachas. Cuando ves todo negro ¿Ves y todo ves negro? algo. O sea, literalmente ves como todo negro, Ujú. pero hay una parte en la Que que sí es hay. mucho más negro que la misma oscuridad. Sí, eso sí. Y eso Pero es... eso es normal. normal. No, ¿normal de qué? Para mí es normal. Es normal cuando tienes visiones de sombras, o sea... Bueno, no lo sé. ¿Cacha?
Y muchos de los que informan haber tenido esta experiencia onírica hablan de un hombre con sombrero de una ala ancha que se comporta con cierta curiosidad hacia el área que aparece o hacia la persona que lo está viendo. Entonces nos preguntamos, como te dije antes, ¿es una alucinación colectiva o si se trata de una entidad sobrenatural? Qué difícil. Súper difícil. O sea, es que el problema de encontrar esto dentro de las cosas paranormales es que es esto, o sea, ¿es de la creencia de lo vivido o tratar de buscarle la parte lógica a esto? Es que es complicado, no se sabe. Entonces se cree que este hombre del sombrero forma parte de un fenómeno denominado la gente sombra, que son entidades paranormales e imaginarias que aparecen en diferentes leyendas. Y pienso que para hablar esto de la gente sombra, tenemos que hacer un capítulo específico sobre la gente sombra, porque son demonios súper densos. Súper densos. Porque no, eso sí no tengo idea. Sí habría que hablarlo para entender. Tenemos que ir haciendo una lista de todo lo que tenemos que hablar. Sí, porque hay full temas. Y esto me parece full denso, ya que se han reportado muertes denominadas síndrome de muerte por pesadilla, que era lo que me preguntaba si había muertes, y que sí existe este término que se llama síndrome de muerte por pesadilla. Es cuando te ahorcas o algo así, tú mismo te provocas eso. Ajá, y es término que hace referencia a algunas personas que pueden ser asesinadas por sus propios sueños. Exactamente. Sí, eso sí sabía. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar el terror de sentir algo en el cual que tú mismo te llegas a lastimar? ¿Cacha? Literalmente tu mente, en lo sabia que es, prefiere matarte a seguir experimentando eso. Que es un mecanismo de defensa, es como que ya. El mecanismo de defensa es la parálisis del sueño. Pero cuando el terror se vuelve tan extremo, puedes sobrepasar esta parálisis del sueño para realmente tú mismo hacerte daño, para dejar de experimentar este terror que sientes. O sea, depende de los problemas que tengas. Y aquí es el punto. ¿Cacha? Y esto es raro, ya que este hombre del sombrero se diferencia de los fantasmas, ya que este aparece de una manera presencial. O sea, normalmente los fantasmas están en otra dimensión, a las cuales son energías que no trascienden, que las podemos ver. Pero siempre que vemos un fantasma, lo vemos como un fantasma. Sí. ¿Sí me cachas? Sí, te O sea, no sé si me cacha la gente que me está escuchando, pero es esto. Y se diferencia de este hombre con sombrero, porque las personas que afirman haberlo visto no tiene rostro, pero emite una sensación de que les queda viendo fijamente. Y aparte, se materializa. Y esta es la parte densa de esto. Y se dice que el hombre del sombrero disfruta con el miedo que provoca a sus víctimas. Se alimenta del miedo. Se alimenta del miedo. Y él en la película del Coco, ¿no es que se alimenta del miedo? Ya, no? Es algo parecido. La del Coco es algo parecido a la del Babadook. Y hay un libro del Babadook, en realidad. Era un libro infantil, el Babadook. ¿Es una tulpa? No sé, pero era un libro infantil. No sé qué tan real sea, si es que sí existió ese libro o no, pero en la película te dicen que es un libro infantil. Y sí me descargué el libro. Vamos a hacer un capítulo sobre Babadook. Que para mí es básicamente el Coco, pero también puede ser el señor del sombrero, no sé. Lo investigaré y si merita haremos un capítulo sobre Babadook. Te haré ver la película cuando no tengas miedo. No, vamos a ver la película. Nunca quieres ver películas de terror. Cobarde. Y volviendo al tema. Se considera que este hombre del sombrero se hace más fuerte a medida que logra acosar y desesperar a las personas y deshacerse de su influencia. O sea, es complicado deshacerse de este hombre del sombrero, ya que se sabe poco acerca de esta entidad paranormal. Y dentro de los demonólogos, se cree que el hombre del sombrero es un ente que representa todo lo malo que nos rodea y lo mejor es mantenerse siempre alejado de su influencia. Cualquier consejo te va a decir eso. Cualquier consejero. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué crees que se debe el hecho de que representa todo lo malo que nos rodea? Son las cosas acumuladas. O sea, yo pienso, o sea, porque esto sí es como súper opinión mía, que al no tener rostro y al ser una entidad que se materializa en lo oscuro de las sombras, tú puedes darle el concepto que quieras, ¿cacha? Entonces, todo lo malo que nosotros creemos que se representa como una sola cosa es eso, es una sombra que te queda viendo y literalmente solo te queda viendo y no hace nada más. Y lo que hace tu cerebro... Con tu mente. Exacto, es jugar con tu mente. Entonces representa todo lo malo al hecho de que
estamos viendo eso, no sabemos qué es, no sabemos, no nos está haciendo nada, solo nos está viendo y es como, por Dios, o sea, haz algo, ¿cacha? No sé si sea algo así, pero bueno, opiniones. Y es difícil saber cuál es su propósito, como te digo, ya que esta entidad paranormal no suele comunicarse con la gente, solo se limita a aparecer frente a nosotros y a permanecer inmóvil durante un periodo corto, realmente corto, depende de lo que dure la parálisis de tiempo. Y es enigmático, ya que la mayoría de personas aseguran que no se trataba de una forma convencional, o sea que... Son figuras humanas. Exacto, pero que era una figura sólida, o sea, muy sólida y oscura. Como si realmente, como te decía, o sea, realmente puede materializarse en esta dimensión, ¿cachai? Y como ya estamos llegando al final, me gustaría que nos cuentes tu historia. Ay, mi historia. Una de las... O sea, en realidad creo que me ha dado como 5 veces en toda mi vida la parálisis del sueño. A mí me daba full veces. Pero tengo una súper grabada o sea, la he repetido ese sueño o pesadilla full veces y siempre me pasa cuando sueño eso. Y es... mi abuelita y mi abuelito tenían una radio en la Tacunga. Ya. Todos mis primos y yo tenemos pánico a entrar en el cuarto donde era la radio, porque es súper pesado. O sea, en sí la casa es pesada. Sí la conozco, sí es pesada. Ya, entonces mi sueño empieza, siempre ha sido después de ese sueño lo que me pasa. Mi sueño empieza que estoy pasando dentro de la casa de mi abuelita, todo bien. Voy a la radio y es una sala grande para que se imaginen, ¿ya? Una sala grande dividida por un vidrio en donde está la cabina y donde está la parte en donde hablan las personas para hacer los programas de radio y todo eso. Entonces, primero yo entro, voy a la parte de la cabina donde están los controles, todo bien, y veo a la parte de afuera. En la parte donde están hablando estas personas, que literalmente no hay nadie, hay un espejo gigante que cubre toda la pared. Y lo que yo veo ahí es como que me quedo viendo y aplasto los botones, no sé qué querría hacer en mis sueños, pero empiezo a hablar ahí, empiezo a aplastar los botones y regreso a ver al espejo y hay 2 sombras súper grandes que me están viendo fijamente. Entonces yo regreso a ver a los lados y no hay nadie. Entonces mi yo lógica, ok, voy a ver qué es. Voy y me meto a la parte donde estaban hablando, donde se habla ahí no en la cabina de los controles, sino al otro lado. Voy y no hay nada. Totalmente vacío. Entonces le digo, no pasa nada, no hace nada. Regreso a la parte de los controles y otra vez vuelvo a ver eso. Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, es como que la sombra esta empieza a salirse del espejo. Las 2 sombras. ¿Ya? Es como que se salen del espejo y se empiezan a hacer cada vez más grandes hasta que llegan a la parte del vidrio que divide las cabinas. Ya, en esas solamente ya veo 2 sombras gigantes negras con sombrero y que me quedan viendo fijamente. Entonces para eso ahí es cuando ya me quedo, es como que me quedo quieta, no me puedo mover, es como que ya estoy más consciente, como que ya estoy despierta, por así decirlo. Ya. Y no me puedo mover, no puedo hacer nada y me quedo quieta y ahí sí no sé a qué se deba. Pero abro los ojos y veo una mano de una señora cogiéndome el brazo. O sea, es como que me están haciendo así. Para los Cuando que nos ya ven te en despiertas. YouTube, sí. Como que me cogen y me ponen la mano así en el brazo. ¿Ya? Ya, y es una señora viejita. Ah, yo también la vi. Ajá, es una señora viejita. Pero después es como que digo, no pasa nada, no pasa nada. Y así me quedo un par de segundos. Y de la nada, esa sombra se transforma y se vuelve en un señor grande, con sombrero. Y solo es como que me coge así, me pasa la mano en la pierna y ya. Y es como que desaparece, se desvanece completamente y veo ya, ahí como decía en esa historia, ya no es la oscuridad total, sino ya empieza a hacerse en tonos grises, que es la oscuridad, pero que sí la veo. Entonces, eso me ha pasado full veces y siempre es con ese mismo sueño. Entonces, no sé qué sea y Es sí densazo. me quedó. Ajá. Una vez sí me quedó, tenía como que, porque hace rato prendí la luz y tenía como que me hubieran aplastado así. Ajá. O sea, como que la piel te queda, como que si te aplastan, te queda la Sí, piel me rara. quedaba la marca. Y a mí, ya sabes, con lo blanca que soy, que a mí me hacen una línea y ya se me queda marcado. Ya, y tenía una mano ahí. Entonces ahí dije como que, ¿qué?
no pasó nada. Qué De ahí, denso. ajá, o sea, esa es la peor que he tenido y me ha pasado varias veces con ese sueño, siempre. Y siempre es en el mismo lugar y todo, o sea, el sueño es tal cual. Y como alguna vez te dije, yo tengo unas 5 o 6 pesadillas que son súper marcadas. Sí, sí, me has contado algunas. Y ya, esta es una de ellas, de las cuales no la he tenido hace como unos, ¿qué será? 3, 4 años más o menos. Mejor. Que ya no me ha pasado. Pero sí, esa creo que es la más densa. Es súper denso. Sí. Súper denso, cacha. Sí, y quizás por eso también es que yo tenga ese miedo a entrar a la radio. Aunque, Ay, aunque no y sé. justo iba a proponer que nos dejen en redes sociales como mensaje, a que nos sigan, si es que quieren que el capítulo de fantasmas hagamos en la radio. No se lo veo complicado porque ya ahorita no hay radio en sí. O sea, pero podemos hacerlo en ese lugar, no necesariamente con los aparatos del radio, sino con lo que grabamos nosotros siempre, hacerlo allá, en la Tacún, en ese ser, lugar pero súper no lo creepy. sé. Es que la próxima vez que vayamos vamos a tomar fotos de ahí, les vamos a enseñar. Es un lugar súper creepy, O sea, ahorita súper creepy. es que la casa es hermosa y ahorita la casa está arreglada y todo, pero Claro. el ambiente es lo raro. Pero vamos a hacer el capítulo de fantasmas a las 12 de la noche. No En sé la si Tacón. podamos ir, pero ya lo veremos. Eso entra en discusión. Pero sí, o sea, literalmente todos mis primos, yo me acuerdo clarito que cuando éramos chiquitos y mi abuelita o mis tías nos mandaban a ver algo en la radio, era un anda tú, no, después no, Es no, que es vamos súper- todos. Es súper, o sea, sí tiene cuando tú entras, o sea, cuando entras a la casa de tu abuelo tiene como una vibra rara, pero Es una casa súper antigua también. sí, pero cuando entras a la radio, o sea, literalmente es como que la vibración baja un montón y ¿Has te sientes entrado a la súper radio? pesado. Entré la otra vez, El cuarto que está Ajá. ahí ahora. sí, entré ahí. Sí, ese es el cuarto Y de se siente- invitados ahora. Se siente, o sea, se siente clarito cómo se baja cómo te baja la vibración, o sea, literalmente es súper denso ese lugar. Es denso. Sí, ahí también tengo historias de fantasmas. Ya les Ujú. contaremos. En el capítulo de fantasmas, que lo vamos Sí. a dividir en 2 partes. Sí, porque ese son está muy muchas largo. cosas. Pero, entonces, Tú, cuéntame tu historia. ¿cuál? Una de las que hayas tenido. Ya te conté, la de la señora que vi. Aparte. Aparte tengo parálisis de sueño, pero casi no tengo alucinaciones. La única vez que tuve alucinaciones fue con esa señora y fue en la primera parálisis que tuve. Y de ahí ya lo controlaste. De ahí empecé a controlarlo porque en realidad me gustaba tener parálisis, se me hacía súper divertido. Qué miedo. Yo te juro que cada vez que tengo ese sueño sí me siento mal. O sea, al día siguiente paso mal. Y es como que paso, no asustada, pero sí con ese de que hija madre alguien me está viendo y no puedo. No me gustaba estar sola cuando me pasaba eso. Ay, sí Es pasaba que obviamente pegada a tienes mi la mamita. sensación, o sea, tienes la percepción. Es que eso, volvemos a lo que te estaba diciendo antes, o sea, es esa percepción que lo vuelve tan real, que lo experimentas como real. Ujú. O sea, ¿y hasta qué punto puede ser? Claro, o sea, es algo de la parálisis del sueño, es de alucinaciones, pero esta percepción tan real es lo que me hace pensar que sí existe esta actividad paranormal. Porque, o sea, una cosa es que tengas la sensación de terror y otra cosa es cómo lo experimentas y cómo lo mantienes. O sea, cómo todos tus sentidos lo poseen tanto a la actividad que se vuelve tan real, ¿me entiendes? O sea, para mí sí es real, sí me dejó marca. Claro, o sea, exacto. Y son cosas de la parálisis del sueño que no podemos explicar. Porque, o sea, como una parálisis del sueño en la cual no te puedes mover te puede dejar una marca. Porque estás con todos los músculos Sí, literalmente sí. inmóviles. Antes era súper común que yo tenga... No, o sea, morado siempre he tenido. Eso no te niego. Pero esos morados son por fantasmas. Lo vamos a hablar lo en el sé, capítulo de pero he fantasmas. tenido rasguños también en la espalda. Y eso no sé si es parálisis del sueño, porque sí, cuando amanezco así con rasguños y es un ay, no dormí nada. Y ahí es como que analizo ¿Sabes? qué soñé y qué Normalmente los rasguños pasó. No son mis gatos, por si acaso. no son tus gatos. Normalmente los rasguños ni siquiera están asociados a fantasmas. Los rasguños están Son asociados a demonios. Sí, eso ya lo sé. Sí leí. Y Antes vamos- estaba investigando full de eso. Obviamente vamos a hacer un capítulo sobre ángeles. Ángeles, solo ángeles. Ujú. Y vamos a hacer un capítulo solo de demonios. Y ahí Ok. vamos a ver este tipo de cosas. Vamos a hablar en este capítulo de la Trinidad Divina de los demonios. Así como hay como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en la cristiandad, También hay de los existe demonios. la divinidad satánica dentro del satanismo.
Es una cosa de locos. Llegaremos al capítulo del no del satanismo, del demonología. Está bien. Y como hemos llegado al final, entonces la próxima vez que vean a este hombre del sombrero, no te preguntes si es real o no, sino más bien pregúntate qué es lo que quiere él de ti. Y con Qué eso buena pregunta. hemos llegado al final del podcast de esta semana. Síganos en redes sociales como Leyendas Urbanas-oficial. Yo soy David y recuerden que su cerebro siempre busca una explicación para todo y si no la encuentra va a ser invisible las cosas. Así que la próxima vez que sufran parálisis del sueño, piensen que tal vez están en un evento paranormal y todavía no se dan cuenta. Con eso los dejamos. Adiós. Adiós.